Los Wari llegaron a Lima entre los años 900 y 1100 de nuestra era. Construyeron canales de irrigación en Surco y Ate, pero su gran centro administrativo estuvo en Cajamarquilla, en la quebrada de Jicamarca, sobre la parte alta del valle del río Rímac. Al decaer el dominio Wari, se formaron en Lima dos grandes señoríos, el Ichma o Pachacámac, en los valles del Rímac y Lurín, y el señorío Colli, en el valle del Chillón. A mediados del siglo XV, los incas invadieron los valles de Lima. Los Ichma fueron anexados al Tahuantinsuyo de manera pacífica. En cambio, los Colli ofrecieron resistencia y fueron arrasados. En general, los conquistadores incaicos respetaron el inteligente manejo de aguas hecho por los pobladores de los valles de Lima y lo usaron en su beneficio. La actual ciudad de Lima fue un importante foco cultural en las épocas pre-inca e inca. Y ello se debió, sobre todo, a que sus hombres y mujeres supieron dominar el inhóspito desierto. Este oasis, cruzado por los ríos Rímac, Chillón y Lurín, no había sido producto de la casualidad. Durante miles de años, fue la gesta de una sucesión de culturas locales indígenas que concibieron una red de canales de regadíos con la cual ganaron tierras al desierto, convirtiéndolo en un asiento agrícola extraordinario, la comarca de Lima. Juan Gunter, Henry Mitrani, Memorias de Lima, 2012. El dominio inca finalizaría con la llegada de los conquistadores españoles. Luego de matar a Atahualpa y saquear el Cusco, Pizarro buscó establecer la capital de sus dominios. Con ese objetivo, fundó la Ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535. El valle del Rímac estaba muy bien cultivado. Eran más de 36.000 hectáreas. Además, tenía dos valles subsidiarios, el Chillón y el Lurín, los cuales hacían un conjunto bastante fértil. A los españoles les pareció un sitio tranquilo, con un buen puerto y abundante tierra agrícola. No quedaba duda. Algo más. Cuando las huestes de Pizarro llegaron al lugar donde actualmente está la Plaza Mayor, encontraron que ya existía un centro administrativo indígena. Allí, desde su estratégica residencia, el jefe indio Taulichusco cumplía las funciones de juez de aguas y controlaba la distribución de riego del valle. Encuentran un pueblo con alrededor de 20.000 habitantes, que ellos llamaban el asiento del Curaca de Lima. Decían Curaca, que es una palabra del Caribe, porque no conocían todavía la palabra cacique, que es la que se usaba acá. O sea que es una población de 20.000 que ocupaba el área que ocupa más o menos el centro histórico de Lima actual. A Pizarro no le fue difícil encontrar el sitio donde establecer el centro administrativo de la colonia. Cuando el conquistador español llegó a la comarca del Curaca Taulichusco, encontró que este ya era un importante espacio urbano prehispánico, donde, según Juan Gunter, los pobladores se reunían para discutir acerca del riego, de los campos o de la fecha de las cosechas. Y entre otras cosas por las cuales se ubican ahí, es que Gunter también, el arquitecto Juan Gunter nos da una explicación interesante,
es porque esa zona donde se ocupa, donde actualmente estaba Taulichusco y ahora está el Palacio de Gobierno, la catedral y la municipalidad, todo era zona de bocatomas de acequias, de los canales de irrigación artificiales de La Legua, Maranga, Magdalena, Huatica, Isla, todos estos salían de esa zona. Entonces Pizarro manejaba las aguas de este sector y todos estos irrigaban en la ruta hacia el Callao, que era el puerto. Pizarro ubicó el Palacio de Gobierno colonial sobre el antiguo Palacio del Curaca Taulichusco, donde hoy está el Palacio de Gobierno que conocemos. Una primitiva catedral de Lima se colocó sobre el templo de Puma Inti y estos dos edificios formaban triángulo con un antiguo corral de llamas donde se estableció el Cabildo de Lima, la actual municipalidad. Así, esta era una zona estratégica para el control y distribución del agua. De hecho, el Curaca Taulichusco era llamado el juez de las aguas. Tanto el Palacio de Gobierno como la Casa Aliaga, que está en la primera cuadra del Jirón de la Unión, los dos están en alto porque están construidos sobre esta huaca. Si tú ves donde juramentan los ministros, tú has visto que los ministros van y juramentan, pero están encima, están en una plataforma y abajo está el público, la familia, juramentan y los aplauden. Bueno, están ahí encima porque están encima de una huaca. Es el pedazo de la huaca que queda del antiguo templo de Taulichusco. Francisco Pizarro procedió a repartir tierras entre sus hombres. De inmediato, utilizó para su beneficio las obras hidráulicas de los habitantes precolombinos de Lima. De esta manera, el viejo conquistador se convirtió en otro juez de aguas, como lo había sido Taulichusco. El reparto que se hizo es exactamente igual que el reparto que hacían los griegos cuando se asentaron alrededor del Mediterráneo. Según un filósofo griego, decía pues como ranas alrededor de un charco. Es decir, a cada ciudadano le daban un terreno para su casa y un terreno para cultivar. Lo mismo era en la conquista, ¿no? Y una cuadrícula de 13 manzanas por 9. Y contraviniendo las leyes de Indias, las leyes que había hecho Carlos V en el año 1523, que obligaba a poner la plaza de armas en el centro, en las ciudades mediterráneas. Pizarro lo que hizo fue trasladar la plaza de armas más bien frente a su palacio, ¿no? En ese momento a su huaca. Contradiciendo las leyes españolas que decían que la plaza de armas debía ubicarse en el centro de las ciudades, Pizarro ubicó la de Lima sobre el antiguo Palacio de Taulichusco para así tener el control del riego de los valles, tal como hiciera el antiguo jefe indio. Cuando le tocó repartir tierras, Pizarro hizo lo siguiente: a sus capitanes les entregó las tierras regadas por el río Maranga y Huatica para tener controlado todo, porque esas tierras quedaban detrás de Palacio. En cambio, a las congregaciones religiosas con las que seguramente no quería chocar, les entregó las tierras regadas por el río Surco, que él no controlaba. Poco después, Lima se convertiría en la capital del poderoso virreinato del Perú. El nombre Lima, al parecer una derivación de Rímac, se impuso al nombre original de Ciudad de los Reyes. A la llegada de los españoles, Lima se convierte en la ciudad más importante del virreinato y la metrópoli de más renombre en América del Sur. En ella se levantan numerosos conventos, hermosas iglesias y majestuosas casonas, que aún hoy engrandecen nuestro centro y nos hacen conocer la historia
el arte e idiosincrasia de la Lima colonial. Juan Gunter, Jornadas de Lima, 1992. A partir del establecimiento hispano, los inmensos bosques del Valle del Rímac empezaron a ser talados. El inmenso vergel fue cediendo al espacio donde se asentaría la nueva ciudad, que necesitaba madera para la leña y para sus construcciones. Los indígenas que habitaban los valles de Lima fueron despojados de sus tierras y enviados a otras zonas alejadas del centro de la ciudad. Una parte de ellos fueron utilizados para trabajar en las tierras de los jefes españoles. Magdalena fue el último refugio donde fueron a vivir los limeños que vivieron en el centro, porque al comienzo, para fundar la ciudad, tuvieron que mudarse a lo que era el mercado, que los españoles llamaban tiangués. Y después de las guerras civiles entre los españoles, los pocos que quedaron fueron a vivir a Magdalena. A partir de 1570, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, los indígenas de la comarca de Lima fueron agrupados en 6 pueblos, llamados reducciones de indios. Se trataba de un sistema diseñado para controlar a la población indígena, a la que se agrupaba, se reducía, para así tenerla contabilizada, cobrarle el tributo, evangelizarla y enviarla a la mita, es decir, a trabajar. Y la población local que estaba, debía servir a la ocupación española, los españoles, la ubica en reducciones, que son como pequeños pueblos donde van a estar los indios que están dispersos en diferentes pueblos, los van a reunir. Tenemos, por ejemplo, el caso de la reducción del Cercado de Lima, donde ahora es Barrios Altos, la reducción de la Magdalena, donde ahora está el distrito Pueblo Libre, ¿no? La mayoría de la población nativa moriría por efecto de las guerras y las enfermedades causadas por los conquistadores españoles, para las cuales los andinos no tenían defensas. Fue una verdadera catástrofe demográfica. Esta falta de mano de obra fue cubierta con la introducción de esclavos. Ellos trabajarían en las haciendas de los valles de Lima y de la costa.